¿Cómo le va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a José Carlos Maía, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir, buen día. Gracias por la invitación, encantado. Bueno, a ver, va a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados en pocos días nada más, en un año especial, un año de discusión presupuestal, un año que seguramente muchos de los focos de las noticias se dirijan hacia el recinto parlamentario. En ese sentido, ¿es especial tener que ejercer la presidencia de la Cámara en estas condiciones, con una discusión presupuestal que es poco habitual, porque es poco habitual que se discuta un presupuesto a mitad del periodo de gobierno? Por primera vez el Frente Amplio sin mayorías parlamentarias a nivel de diputados. Para mí es un desafío, creo que nos invita a todos a asumir una discusión con madurez, a tener un año, ojalá lo más fructífero posible, y desde la presidencia de la Cámara, una de las cuestiones fundamentales que tengo que desarrollar es promover el buen diálogo y sacar los mejores proyectos de ley. Es claro que siempre el año que está en la mitad del periodo es el año bisagra, que es el año que es un poco el corazón de la administración porque está en la mitad, y en particular la rendición de cuentas es sin duda el proyecto de ley más importante. Bueno, el primer semestre estará muy cargado o especialmente cargado con estos asuntos. Será cuestión de intentar articular lo mejor posible, y creo que todo indica que en este año en particular la Cámara de Diputados va a tener una centralidad mayor que en otras épocas, un poco por lo que tú describiste la pregunta. ¿Qué significaría que fuera un año fructífero? Bueno, para mí es la clave. ¿Qué significa? Bueno, significa que vos, por ejemplo, desarrolles debates, pero que el debate no sea un empantanamiento ni una especie de 0 a 0 eterno, sino que a la larga se traduzca en buenas leyes, en calidad especialmente, y que esto sea lo que realmente a la larga o a la corta nos mide con la gente, porque Pero ese eso es el mayor producto. le está teniendo miedo, por ejemplo, cuando usted dice el 0 a 0 eterno, la interpelación a Bonomi, ¿fue un 0 a 0? Bueno, puede ser que tuvo algo de eso. ¿Le tiene miedo a eso, a que haya una interpelación y el ministro termine sin un respaldo explícito porque no tiene la mayoría de los votos del Frente Amplio, pero a su vez también sin una moción de censura o en realidad una situación medio indefinida? Capaz que no es la palabra miedo, en realidad es que no me gustaría, por lo menos en lo personal, hasta como ciudadano, que sea una especie de debate bizantino de las cosas y que no se avance en cuestiones concretas. Eso es para mí lo fundamental. ¿Y a qué llamo cuestiones concretas? Bueno, nosotros promovemos leyes. Las leyes tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Y si a veces perdés el centro de que eso es lo principal, no digo lo único, pero lo principal, podés perder la perspectiva de por qué estás en el Parlamento, para qué y demás. La oposición obviamente tiene todos los instrumentos para controlar, los puede y los debe ejercer legítimamente, y en nuestro caso tenemos que ser garantes de que pueda ejercerlos y que cada uno dentro del reglamento, bueno, desarrolle con mayor libertad su trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, todos, representamos a gente que nos votó y nos puso en el Parlamento. Con el diario del lunes, ciertamente es bastante injusto y en algunas oportunidades hasta, uno dice, hasta qué sentido tiene, ¿no? Repasar con el diario del lunes, pero se dejaron pasar meses muy provechosos con mayorías especiales o las mayorías parlamentarias que hoy no dispone el Frente Amplio para la aprobación de leyes. Digo, ahora con este escenario que usted mencionaba, el temor o la incertidumbre con el 0 a 0 eterno, ¿no fue un periodo especialmente prolífico en cuanto a iniciativas legales aprobadas por iniciativa del Frente Amplio, de la bancada oficialista? ¿Hacen el mea culpa de que dejaron pasar ese periodo de las mayorías? Por más que no fueran a prever este escenario. No, a ver, es difícil de prever este tipo de circunstancias. A veces hay años que son más lentos, otros más intensos. Lo más importante es la calidad de las leyes, en el sentido de la importancia. Yo, por ejemplo, he estado en algunos periodos en la Comisión de Educación y Cultura. La designación de la denominación de una escuela para la comunidad puede ser importante, para la marcha del país en su conjunto no. Entonces, es difícil a veces medir con justa precisión ese tipo de cosas. A mí, que hace un tiempo largo que estoy en el Parlamento,
Durante 10 años, cuando estuve en la oposición, perdí todas las votaciones, las grandes, las medianas, las chicas, porque bueno, el Partido Nacional y el Partido Colorado preacordaban las bases de los proyectos de ley y salían los que el Partido Nacional y el Partido Colorado decidían legítimamente. Bueno, el Frente Amplio tuvo una mayoría durante todo este tiempo. Ahora yo creo que en muchos temas va a tener mayoría, en algunos quizá no, y por eso no creo que sea una cuestión de dramatizar, sí de trabajar con intensidad y tener claro una cosa más. Tanto el Frente tiene que hacer un esfuerzo mayor por buscar acuerdos, como la oposición tiene la responsabilidad de estar abierta a lograrlos. ¿Pero comparte esa visión que no hay una oposición? Sí, Sino sí, que hay claro. varias oposiciones. Hay varias oposiciones y se verá después en la práctica si se juntan para oponerse a una idea o si se puede conversar con distintas vertientes del pensamiento de esa oposición. Ojalá sea eso posible, debería ser así. Lo que no puede quedar entrampado, y tiene que ver con ese 0 a 0 eterno que decía, es que el sistema político, en el Parlamento en particular, cada cual se ve atentado exclusivamente a marcar perfil. Y bueno, es decir, es cómodo para mí que la gente, la opinión pública, tenga claro mi posición, entre comillas, ultra principista, y no estoy dispuesto a decir, bueno, cedo posiciones por una cuestión común que nos pueda beneficiar a todos. Hablando de marcar Eso es un perfil, riesgo. vamos a meternos en la interna del oficialismo. Decía Alejandro Sánchez hace algunas semanas, y lo repitió la semana pasada con nosotros, la rendición de cuentas no puede ser una carta a los Reyes Magos. Es decir, no puede ser un periodo inacabable de postulados, solicitudes, de que cada uno pide lo que se le ocurre. Yo no sé si decir una carta a los Reyes Magos, pero por lo que se ha sabido, varios se ve que se piensa que se portaron bastante bien en 2016 porque la lista de requerimientos es bastante intensa. En ese sentido, ¿está conforme con cómo se está procesando la discusión interna en el Frente Amplio? Porque parece haber una hoja de ruta bastante definida, pero después, como generalmente sucede, empiezan a aparecer divergencias. Constanza Moreira se enoja porque se filtra algo a la prensa, se empieza como a enredar la discusión. Está bien que se enoje, empiezo por eso, porque cuando se filtran documentos a la prensa obviamente tiene un elemento para hacer noticia, pero a los que actuamos en política, perder la privacidad de discutir a la interna determinados documentos genera consecuencias normalmente negativas, y yo por eso comparto ese enojo y ese tipo de distorsiones que se generan. Que se haya filtrado esto de que, por ejemplo, hay varios grupos que quieren no devolver el excedente FONASA es una noticia negativa. No digo en específico nada, lo digo como concepto. Lo digo porque normalmente la pérdida de privacidad en la discusión de los partidos políticos en particular genera hacia adentro pérdida de confianza. Y eso es un daño importante en la discusión democrática interna. Sin embargo, la reacción de Constanza Moreira es, dice, bueno, a partir de ahora yo publico todos los documentos en la web. Bueno, ya se pierde la privacidad en ese sentido. Ya... Yo lo digo, a ver, capaz que soy, entre comillas, de la vieja escuela, pero yo creo en esas cosas, es decir, creo en esas cuestiones. En el fondo del asunto, lo que tú ibas a la pregunta, el presidente propuso un mecanismo que es la consulta con la fuerza política. Luego va a haber una discusión en el Consejo de Ministros, en el Poder Ejecutivo, y luego recién vamos a ingresar nosotros en la discusión plena de la rendición de cuentas. Podemos estar cometiendo el error, y yo creo que es un error, de estar discutiendo, por ejemplo, el caso sobre borradores, sobre iniciativas particulares, que quizás mañana no estén. Entonces, me parece a mí más productivo para nosotros, para la gente, que efectivamente mañana se debata sobre algo que sea una decisión concreta y no sobre especulaciones. Y hoy es esto. Entonces, a veces nosotros discutimos sobre cuestiones que todavía efectivamente no son posiciones del Frente, no están asumidas como tal, ni menos aún son contenidos de una rendición. Usted alertaba sobre algunas locuras que pueden llegar a proponerse en el marco de esta discusión. ¿A esto hacía referencia, a este tipo de situaciones? No en particular, me refiero un poco a lo que decía Alejandro Sánchez de la Carta a los Reyes Magos. Es decir, lo que es seguro es que nosotros vamos a intentar promover los contenidos del programa de gobierno del Frente Amplio en la rendición de cuentas. Ese va a ser el norte y no es sorpresa. Ahora bien,
va a estar contextualizado por las condiciones generales del país, de las finanzas del Uruguay, del contexto regional, de la situación que nos toca vivir hoy. Esa es la ecuación que va a tener que ser expresada luego en el texto, en la rendición de cuentas, que aún no está pronto. Por eso me parece importante que tengamos un equilibrio que nos permita cumplir las metas y decir lo que hemos dicho en cada uno de los finales de gobierno del Frente de los últimos años, que las grandes líneas que el Frente se comprometió, las cumplió. Yo sé que a los actores políticos muchas veces les cuesta ser enfáticos en algunas afirmaciones porque le tiene un poco de miedo al archivo. Pero, ¿usted podría asegurar, por ejemplo, que no hay ambiente en el Frente Amplio para aprobar esta iniciativa de no devolver los excedentes de FONASA? Hablo de esa porque es la que más polémica ha generado, la que la gente de alguna manera ha rechazado, se dice que es inconstitucional, y porque además también es como reiterativo, ¿no? Cada vez que existe una discusión de estas características, a alguien en el Frente Amplio se le ocurre hablar del tema de los excedentes del FONASA. A ver, lo que pasa que no es una cuestión de archivo, es una cuestión de discutir sobre cosas que están firmes o no están firmes. Esta es una idea que se propuso en un borrador del Frente Amplio y, digamos, me parece que especular sobre eso es un error. En lo personal, yo soy contrario a ese tipo de iniciativa, pero ni siquiera está definida por la fuerza política. Entonces, yo no voy a tomar posición sobre cada una de las iniciativas internas. Usted sabe, diputado, yo, siendo periodista, sin estar en la interna del Frente Amplio, he hablado con varios integrantes de distintos sectores del oficialismo a ver qué le parecía la idea. A prima facie, como se dice, yo no veo ambiente. Ahora, quizás usted conoce algo más, tiene más información y por eso se lo preguntaba. No, pero le digo eso, es decir, a mí, yo doy mi opinión personal, ni siquiera lo conversé con mis compañeros del sector, ni con el Frente Libre Sereñi, ni se discutió en esos términos el Frente Amplio. Es un producto a partir de una situación de hecho. Yo personalmente creo que no va a ser así y no comparto esa idea. Pero, insisto, estamos analizando una cuestión que está en un borrador, como otras ideas que están ahí. A eso le iba a preguntar a continuación. Usted también se ha manifestado ya en los últimos días, por lo menos apareció alguna nota de prensa, en la cual decía, no creo que sea el momento de subir la carga impositiva o que haya espacio para aumentar impuestos, y ya hay varias propuestas en ese sentido. ¿Por qué cree que no es conveniente incrementar la carga impositiva a ningún nivel? Bueno, en general, eso es un titular de prensa de ayer creo que fue. En general yo creo que nosotros estamos viendo los primeros pasos de la consolidación fiscal y las medidas tienen que ser analizadas y evaluadas por el gobierno en su conjunto. Es sano que para cumplir las metas del programa de gobierno los distintos sectores o actores de la fuerza política hagan propuestas que busquen financiar la misma. Creo que en términos generales nosotros vamos a ir en la línea de no aumentar el peso tributario sobre la población o sobre la producción. Pero insisto, todavía es muy temprano para tomar posiciones tajantes y para afirmar cuestiones que aún no están resueltas y que son muchas veces ideas generales que se lanzan para, compartirlas con la opinión pública, para que la gente las analice, para que se sepa en general. Bien. En los minutos que nos quedan, usted mencionó que va a atacar el tema de las partidas de prensa, siendo presidente de la Cámara de Diputados. ¿En qué pensó en ese momento cuando mencioné la idea? En general lo que dije era que iba a revisar la idea. Pensé en conversar con mis colegas para, buscarle una actualización a una cuestión que viene de otra época y que debería ser resuelta distinta. Yo no les voy a adelantar hoy aquí porque me parece que primero tengo que hablar con mis compañeros. Yo les pido disculpas, pero creo que es un asunto que deberíamos revisar. ¿Pero a usted que le hace ruido el dinero que se destina a las partidas de prensa? No, que recordemos para la gente, sí. Las partidas de prensa es un dinero que recibe cada uno de los legisladores para comprar periódicos, etcétera, revistas. Que viene de otra época, que muchas veces, de hecho, termina siendo parte no del financiamiento de un legislador, sino de un sector. En la vida de los hechos, a veces sucede eso. Entonces, yo creo que
que hay que trabajar en la materia y conversar con mis compañeros, porque no es una decisión del presidente de la Cámara, o no debe serlo, sino de los partidos políticos en su conjunto. Por eso me parece a mí que si yo pongo una idea concreta sobre la mesa sin conversarlo directamente con mis colegas y mis compañeros, estaría haciendo, digamos, poniendo la carreta delante de los bueyes. Claro, pero, a ver, seguramente para el presupuesto global del Poder Legislativo, recortar la partida de prensa, porque hoy la mayoría de los medios de comunicación no puede acceder de otra manera, no solamente comprando el ejemplar, no le va a mover demasiado la aguja. Ahora, ¿entiende que es parte de una señal que tiene que dar el Poder Legislativo como tal? De decir, Sí. bueno, dejemos de destinar este dinero para la compra de diarios y de repente redistribuirlo con otro fin. Es un Claro, tema de señales sí. políticas. Claro, para mí pasa por ese lado. Es eso, es decir, es redireccionar, analizar a fondo la situación y sobre todo, insisto, buscar por ese lado una propuesta más racional. ¿Cuánto es la partida de prensa hoy? Mire, la verdad, no me acuerdo ni en memoria, pero creo que debe andar por los 24.000 pesos. 24.000 pesos por ahí. mes por legislador. Exacto. La última, tengo dos en realidad. Bueno, las dos últimas. Exactamente. ¿Qué actividad va a promover desde la presidencia de la Cámara? Bueno, fundamentalmente dos líneas. Una, hacia la cultura. Yo creo que el sistema político y particularmente el Parlamento ha estado un poco como de espaldas con la cultura, con los trabajadores de la cultura, y vamos a promover eventos desde el punto de vista cultural y encuentros que permitan a los agentes culturales, a los trabajadores y al sistema político articular mejor y generar una sinergia distinta. Yo creo que la cultura es uno de los principales motores del país, una de las mayores identidades, y vamos a trabajar en una de esas identidades que es la cultura. Y la otra tiene que ver con la academia, con el conocimiento, donde también ha habido una cierta distancia hacia el sistema político en su conjunto, el Parlamento en particular, y vamos a tener que promover espacios de encuentro, de actividades que fortalezcan dos áreas estratégicas del país, la cultura y el conocimiento. Ahora sí, la última. Yo el otro día ponía un tuit y algún integrante del sistema político me decía que bueno, que en realidad estaba el tema de la Constitución y yo lo tengo claro eso. Ahora, ¿no es demasiado largo el receso parlamentario? Como señal, el otro día hicieron una actividad, la comisión permanente, eran 11 legisladores, en las fotos que publicó el Frente Amplio en Twitter se veían 6. Supuestamente dicen quienes estaban ahí que estaban todos los legisladores a la hora. Mediados de febrero y el Parlamento es como que sigue funcionando a media máquina. Hablando de señales políticas, ¿no es una mala señal para la gente? Sí, a ver, dentro de la Constitución tenés que actuar y el receso no lo cambia una ley. El sistema constitucional está establecido así de hace, no sé, muchísimos años. Era otro mundo también, ¿no? Sí, pero en realidad lo que podés darlo es un dinamismo distinto. En el mismo formato, si los partidos políticos lo entienden, le pueden dar otra dinámica. Yo tengo 22 años en el Parlamento y le puedo asegurar que he tenido recesos muy tranquilos y recesos muy activos. Y el receso lo que te da es oportunidad de utilizarlo de la mejor manera. Han habido recesos que han pasado, por ejemplo, 9 ministros por el Parlamento. Esta vez han sido menos. O sea, varía cada periodo. Otra cosa es la presencia en sala. En la última interpelación, hubo interpelación porque el Frente Amplio hizo número. Si no, quienes eran los partidos que solicitaban la interpelación no tenían número de legisladores suficiente en sala. Durante la sesión muchas veces pasa eso. Bueno, eso quizás es algo que tendrá que analizar la opinión pública, nuestra gente, porque bueno, cuando vos convocás a un ministro, la explicación puede ser larga. Podés ausentarte un rato, pero tenés que estar. Sacándose la camiseta, más allá de cuestiones pero eso partidarias. pasó. Está bien, pasó. Eso pasó. Pero y pasa muchas veces. Un día fue la oposición, otro día será el oficialismo. Sucede Sí, habitualmente. No, ahora, no, ¿sabe por qué le digo que no? Por una cosa muy sencilla. Históricamente, y está dicho en actas por legisladores del Partido Colorado, en este caso, de otras legislaturas, estando nosotros incluso en la oposición,
la conducta de la bancada del Frente Amplio normalmente ha sido muy disciplinada en materia. Hubo una sesión por ANCAP que había un diputado en Cuba que no lo pudieron hacer venir. Eso fue una circunstancia muy particular porque fue reglamento. Bueno, pero pasa. Pero no, pasan excepciones. Una cosa es que tú convocas a un ministro y después, durante la sesión, no estás. Otra cosa que fue un caso muy particular y absolutamente excepcional fue un compañero legislador de Soriano, del interior, que durante el receso, fue que a fines de diciembre estuvo, digamos, ausente, fue a Cuba. Pero, digamos, en realidad fue una excepción, es el pelo en el huevo eso. Lo habitual, eso es el pelo en el huevo. Lo habitual, en nuestro caso, es eso. Y ojo, en general, en los últimos años los quórum de trabajo en el Parlamento han sido altos. Entonces, eso tiene que ver con la conducta de cada quien y de la gente que analiza y ve. Hoy, por suerte, hay más transparencia en el Parlamento que antes. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora hay más inmediatez por los medios electrónicos, por las transmisiones que se hacen en vivo de las sesiones, por muchas cosas. Entonces, yo creo que eso es una oportunidad para que, bueno, para que el Parlamento sea una especie de caja de cristal y que con lo que sucede adentro uno podrá estar de acuerdo o no con algunos parlamentarios, con algunos partidos o con las leyes que se sacan o las interpelaciones que se hacen, pero que la gente tenga acceso a todo lo que sucede ahí es una cuestión para mí clave. José Carlos Mayá, volvemos a conversar seguramente en el correr del año, va a ser un año muy intenso. Va a estar interesante. La pausa y seguimos con muchas más noticias.